El título del mensaje hoy es La cruz y su victoria eterna, o su victoria eterna. La cruz y su victoria eterna. La cruz. Yo no sé usted, pero como yo soy bastante preguntón, yo me preguntaba, ¿por qué una cruz? ¿Por qué una muerte tan cruel? ¿Por qué en esa cruz tenía que padecer nada más y nada menos que el Hijo de Dios? Un ser inocente pagando por un pecador, un justo por los injustos. ¿Por qué la cruz? Es que la gran provisión, la única provisión para la solución del problema eterno del pecado y de los pecados de toda la humanidad no fue una aspirina, fue una cruz. Fue una cruz. Dios dice a través del profeta Jeremías, capítulo 2, versículo 13, 2 son los pecados que ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. El problema de la humanidad no es que hicimos cosas malas. El problema es que nos convertimos en maldad. El problema no son las acciones. El problema es la sustancia, el veneno que Satanás, por medio de la serpiente, inyectó a toda la humanidad. El hombre dice en Génesis 6, se convirtió en carne, porque de continuo su único pensamiento era el mal. Ya no era simplemente que de vez en cuando hacía algo malo. De continuo, todo lo que el hombre programaba o decía o pensaba hacer era hacer lo malo. ¿Por qué? Porque era una cuestión de sustancia, de carne. Además, como el engaño le dijo al hombre que ahora era como Dios, el hombre entendió que se lo podía o se la podía arreglar por sus propias cuentas. Es por eso que el profeta nos dice, dejaron la fuente de agua viva y después dijeron, no hay problema. No hay problema, vamos a cavar nosotros mismos nuestras cisternas por nuestra propia cuenta y vamos a conseguir el agua que necesitamos. Pero nada de lo que el hombre pueda o podría haber hecho solucionaba el problema del veneno diabólico inyectado a la humanidad, la sustancia llamada carne. El hombre no solo se independizó de Dios perdiendo la vida, sino que le entregó la autoridad de administrar la creación que Dios nos había dado, ahora estaba bajo el dominio de Satanás. El hombre estaba condenado a vivir eternamente sin Dios, sin la vida de Dios. Y su fin era vivir eternamente bajo la autoridad y bajo el dominio del diablo. La caída del hombre tiene un aspecto trágico, porque ahora la esencia de Satanás estaba mezclada con lo que el hombre era. Si Dios es vida, Satanás es muerte. Porque la muerte, la independencia de Dios, la tiniebla, la maldad y todo lo que es Satanás, ahora estaba mezclada con la naturaleza del hombre. Por eso, insisto, es una sustancia. El hombre murió porque la muerte entró en él. Así como la vida de Cristo nos va absorbiendo día a día, la sustancia muerte también lo hace en manera similar. Esa mezcla humana satánica es lo que las Escrituras llama carne. Carne. Eso explica que cuerpo y carne no es lo mismo. El cuerpo fue hecho
por Dios como un vaso puro para contener al Espíritu de Dios, para que el alma y el cuerpo puedan expresar a Dios en todas sus acciones. Pero el cuerpo mezclado con la naturaleza de Satanás se ha vuelto en un cuerpo pecaminoso. Y la única esperanza del ser humano para ser libre de esa mezcla, de ese veneno, de esa sustancia, fue la cruz de Cristo. Recuerdo que en los días de pandemia, la gran expectativa mundial y de todos nosotros era que se hallara esa famosa vacuna, ¿verdad? El antídoto de la enfermedad, una medicación, algo que pudiera resguardarnos de la muerte. Pero peor que no tener la medicación para ese virus era que había gente que desconocía, ignoraba los efectos de la enfermedad. Entonces decía, yo puedo seguir haciendo mi vida, yo voy a seguir haciendo mi vida, a mí no me va a tocar. La gente vivía como si la enfermedad no existiera, muchos de ellos, y muchos de ellos murieron, ¿verdad? Bueno, lo terrible de la carne es que muchas veces podemos también proceder de la misma manera. Vivir nuestros días, convivir con ella sin entender que la carne en la vida del creyente es costoso. Es costoso. La carne, que también la Biblia lo llama inmadurez, es tan cara, casi como la incredulidad. Se pierden hijos, se pierden familias, se pierden matrimonios, se pierde gente a causa de la inmadurez de las personas. La inmadurez retrasa el crecimiento de Cristo en nosotros y por lo tanto retrasa la expresión de Cristo en la iglesia. Cuando hay más carne que Cristo en nuestra vida, Cristo no se expresa. Por lo tanto, el creyente no crece en Cristo, no tiene más de Cristo y por lo tanto no se ve Cristo. Y eso retrasa la expresión de Cristo en cada uno de nosotros. Miren lo que Jesús le dice un día a los fariseos, Juan 8:44. Nosotros a veces nos quejamos que una palabra es dura, ¿verdad? Imagínense que Jesús se pare delante tuyo y te diga esto. Ustedes son de su padre el diablo. ¡Wow! ¿Qué haría usted? Yo le puedo asegurar que si yo vengo y simplemente le digo así, sin que usted recuerde que eso lo dijo Jesús, usted el domingo que viene no viene más. Pero Jesús se para delante de los fariseos, que eran los que más sabían de las Escrituras, los que supuestamente estaban más cerca de Dios que el resto del pueblo. Jesús se para y le dice, ustedes son de su padre el diablo. ¿Por qué? Porque sus deseos o cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio el diablo, ¿no? Ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad. Porque simplemente no hay verdad en él, una sustancia. No es simplemente un comportamiento de un determinado momento, de unos segundos. Eso es lo que es Satanás. Cuando miente, expresa su propia naturaleza. ¿Por qué? Porque él es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Fuerte Jesús, ¿verdad? La naturaleza, la sustancia de la serpiente había sido inyectada en la naturaleza humana. Por lo tanto, cada vez que el ser humano se expresaba sin Dios, expresaba maldad, expresaba mentira. Por eso vuelvo a insistir para que podamos comprender. No es que hago cosas malas, somos malos. No es que vamos camino a la muerte, nosotros estamos muertos. El hombre nace muerto porque nace separado de Dios. Por naturaleza, el diablo
miente porque es padre, su naturaleza es mentir. En otra parte en la Escritura dice, no es que nosotros estábamos o caminamos por tinieblas, sino que son tinieblas. Así que el medicamento, podríamos decir la vacuna para desterrar la naturaleza satánica de nosotros, la única vacuna, la que proveyó el cielo, fue la muerte del Hijo de Dios por medio de la cruz. Un inocente pagando por pecadores. Un justo por los injustos. La victoria de la cruz desde la perspectiva de la mente humana religiosa siempre fue muy básico, porque redujo el sacrificio de Cristo en la cruz algo como necesario para que nosotros podamos pedir perdón por nuestros pecados. La sangre de Jesús nos limpia de todo pecado y lo tomamos como un texto, como base para nuestra vida y ahí se terminó. Y bueno, pero ¿por qué fue necesario el derramamiento de la sangre de Jesús? Y bueno, porque si yo la acepto, un día voy a ir al cielo. Y ahí se terminaba. Eso es cierto, es verdad, pero es muy básico. Para poder comprender la profundidad, lo glorioso de la obra de Cristo en la cruz, necesitamos sí o sí la intervención del Espíritu Santo en nosotros. Porque Él vino para enseñarnos, para mostrarnos todo lo que fue concebido por el Padre. Cuando el Espíritu Santo nos empieza a contar lo que significa la cruz, comenzamos a entender el sacrificio de Cristo, la cruz del Calvario, en un diseño dentro de un propósito eterno de Dios. ¿Y cuál es el propósito eterno de Dios? Es la pregunta, ¿no? Y la Escritura dice que toda la tierra sea llena de su gloria. Entonces la pregunta es, ¿qué es la gloria? ¿No? Algunos dicen la gloria es una luz, otros dicen la gloria es una presencia extraña, sobrenatural, pero la gloria, y anótenlo, es simplemente la manifestación de todos los atributos de Dios. Es la manifestación de todos los atributos de Dios. ¿Y en dónde podemos encontrar esa manifestación del Padre? En un solo lugar, en su Hijo Jesucristo. La gloria de Dios es su propio Hijo Jesucristo. Por eso Juan dice, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria del unigénito del Padre. Gloria del unigénito del Padre. ¿Por qué entonces Cristo en nosotros es la esperanza de gloria? Porque Cristo en nosotros es la única manera de ser devueltos a la gloria que un día se perdió en el jardín. Cuando fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así que ahora estamos en Cristo y fuimos devueltos a Él por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Esa es la obra de la cruz. No solamente un día ir al cielo, sino ser devuelto al propósito eterno de Dios. ¿Cuál era el propósito? Que su gloria sea manifestada y que llene toda la tierra. Y nosotros ahora a ser devuelto al propósito eterno de Dios, esa es nuestra misión. Expresar la gloria de Dios en donde estemos. Cristo en la cruz estaba abriendo el único camino que nos llevaba de regreso a casa, nos llevaba de regreso a la vida de Dios. Ahora como iglesia nosotros somos colaboradores en ese propósito eterno. ¿Y cómo lo hacemos? Expresando al Hijo en todo. Expresando al Hijo en todo. Viviendo la vida del Hijo, que gracias al camino abierto por la cruz,
Ahora el Hijo vive en nosotros y nosotros en Él. Quiere decir que recuperamos ese propósito inicial. Fuimos creados para ese propósito y siempre la idea es expresarlo a Él. ¿Y saben una cosa? No tenemos el permiso de redefinir el propósito de Dios. El propósito de Dios es que la iglesia exprese a Cristo, que la gente vea a la iglesia y la gente vea a Cristo. Hoy cuando el Padre mira la creación, Él solamente ve dos personas. Él ve a todos aquellos que están en Adán, que están muertos, que están contaminados con la sustancia llamada carne y que no tienen vida. Y la otra persona que Él ve es a su propio Hijo, expresada en toda la creación por medio de su Hijo. Dice Isaías capítulo 53, versículos 10 y 11. Y me tenté a escribir toda otra predicación y cuando me di cuenta ya había llegado como a 20 hojas, entonces, pero este pasaje es tremendo. Algún día lo vamos a hablar con todos los detalles. Con todo eso, dice el profeta Isaías, Jehová quiso quebrantarlo. En otra versión dice, a Jehová le causó placer quebrantar a su hijo. Wow, fuertísimo. Por eso le digo, es para escribir toda otra predicación. Vamos al lenguaje tradicional. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo a su hijo, ¿no? Sujetándolo a padecimiento. Cuando su siervo, cuando Cristo, cuando su hijo haya puesto su vida en expiación por el pecado, la consecuencia será, verá linaje, verá descendencia, verá cientos, miles y millones de hijos saliendo de este propósito. El siervo de Jehová vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Es decir que Jesús no hace ninguna otra cosa que no sea la voluntad del Padre. Y como nosotros estamos en Él y Él en nosotros, la iglesia no tiene permiso para hacer otra cosa que no sea la voluntad del Padre. Ese es nuestro destino, ese es nuestro propósito, esa es nuestra misión. Versículo 11 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Quién queda satisfecho? El Padre. ¿Por qué queda satisfecho el Padre? Por la obediencia de Cristo Jesús. El Padre ve y dice, ahí está mi hijo. Él me obedece en todo. Él es lo que el Padre llama bello. Él es lo que el Padre llama hermoso. Él es la voz del cielo que sale y dice, Él es mi hijo amado, solo Él me complace. Por eso me ama mi Padre, dijo Jesús, porque yo hago su voluntad y me ama porque yo doy mi vida por las ovejas. Me ama porque no anhelo hacer otra cosa más que su voluntad. Cuando uno lee y comprende este texto de Isaías, escrito cientos de años antes que el Gólgota, uno puede comprender la expresión de Jesús cuando dijo, consumado es. Padre, ya está todo hecho. La misión, el trabajo está terminado. Padre, ya hice todo lo que planificamos en la eternidad.
El diseño eterno ya fue llevado a cabo. El camino está abierto para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Está abierto el camino a casa. Jesús en varias ocasiones, cuando le preguntó cuál era su misión, qué estaba haciendo aquí en la tierra, Él decía: yo para esto he venido, para esta hora he venido, para ir a la cruz. La clave está en poder ver la cruz, pero no desde el punto de vista humano, tampoco los dos palos romanos, sino desde la perspectiva eterna, la perspectiva de Dios. Pablo en la carta a los Efesios declara que la obra de la cruz tenía que ver con darnos a conocer el misterio de su voluntad. Dice Efesios capítulo 1, reunir todas las cosas en Cristo, las que están en el cielo como las que están en la tierra. Es un error pensar que el propósito eterno tenía que ver con tener a Dios a nuestra disposición para que satisfaga la necesidad del hombre. Y como consecuencia de que Dios es nuestro proveedor o le convertimos en nuestro proveedor, entonces nosotros le adoramos, nosotros le servimos, nosotros nos congregamos, etc. Eso es un error pensar así, porque Dios no es para nosotros, nosotros somos para Él. Fuimos creados en Él, por Él y para Él. Es un error pensar que el propósito de Dios era hacer un mundo lleno de seres humanos y que el hombre, por haber desobedecido, entonces Dios tuvo que implementar un plan de emergencia, un plan B, para buscar la manera de que el hombre sea perdonado de sus pecados. Eso es un error pensar así. Escuchen, hermanos, Dios no tiene plan B. Su plan es único y es eterno. Fue decidido y fue planificado en la eternidad. El Cordero, dice Apocalipsis, fue inmolado, fue muerto en la eternidad. Y leamos lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4 al 7. Escuchen, anoten, apréndanlo, reténganlo. Dice: Dios nos escogió en Él el día que oraron por vos. El día que pasaste al frente en algún campamento. Ese día fue el día que alguien oró por vos y te caíste al suelo. No, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a la riqueza de la gracia. Es verdad, el primer Adán, el primer matrimonio, no dio a la medida, no llegó a la meta. Pero Dios, que es rico en misericordia, en la abundancia de su gracia, nos proveyó de antemano un camino de regreso a casa, de regreso a la vida, a su vida y en consecuencia a su propósito eterno por medio de su Hijo. Por eso decimos que la cruz es la más grande obra de amor del Padre.
porque por medio del sacrificio de su Hijo, Él nos estaba reconciliando con Él mismo. La justicia aplicada a Cristo es ahora nuestra justicia. Fuimos declarados justos delante de Él, que no es lo mismo que perdonado. ¿Vieron? Estos días alguien me comentaba, me decía, me fui al banco a pedir un préstamo. Y el banco me dijo que no me puede dar un préstamo. ¿Pero por qué? Dije, me dice este hermano, ¿por qué no me podía dar un préstamo? Porque nunca saqué un préstamo. Entonces el banco no podía evaluar si yo era buen pagador o mal pagador. Entonces los bancos, o el almacenero que tenía la libretita, es lo mismo, lleva un registro de cómo sos vos, si sos buen pagador o si sos mal pagador. El almacenero tenía ahí la libretita, no sé si algunos se acuerdan, los más viejos, lo que peinan carne, yo ni peino más ya. Había el cuadernito del almacenero, ahí te anotaba 1 kilo pan, 2 kilos de harina, 1 litro de leche, ¿no? Y cuando vos llegabas y pagabas, él te tachaba, pagado. Vos contento te ibas a tu casa, ¿no? Pero si alguien agarraba tu cuadernito, encontraba tu cuadernito y decía, Sebastián Galeano, este vive pidiendo fiado. Pero yo decía, no, pero está todo pagado, fíjate. Y para mí era un honor. Bueno, ser declarado justo no es eso. No es que Jesús agarró, hijo tachón y cuenta nueva, y bueno, pero ahí está. Yo me acuerdo que antes en la escuela dominical, mis maestras me enseñaron mal lastimosamente, porque él me decía, tenés que portarte bien, porque el día que vos te mueres y llega al cielo, allá va a haber una gran pantalla, todos vamos a estar mirando y ahí va a pasar toda tu vida, vamos a ver todo lo que hiciste mal y todo lo que hiciste bien. Y te agarraba un miedo, ¿no? Sebastián pasando en semáforo en rojo ahí, ¿no? O diciendo cosas por la ventana al que se te atravesó enfrente. O copiando en el examen. Y te agarraba, ¿no? Miedito, ¿no? Ahora, no sé de dónde sacaron la maestra de escuela dominical eso, pero nunca la Biblia dice eso. Porque dice que fuimos declarados justos delante de él. Justo significa nunca sacó un préstamo. No tiene nada de malo. ¿Y por qué fuimos declarados justos si nosotros somos maldad? Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Él es nuestra justicia. Jesús pagó nuestra cuenta. Por eso decimos que la cruz es la obra más grande de amor del Padre. Necesitamos entender lo que Dios nos ha provisto en la cruz. Según las Escrituras y desde la perspectiva de Dios, todo lo que Él nos proveyó en la cruz es una victoria sin igual sobre aquel que es autor, diseñador, es la misma sustancia del mal, Satanás. La victoria es la derrota definitiva de Satanás y el poder que él tenía sobre la muerte. Miren, lastimosamente, tristemente, por muchos años hemos creído que Satanás anda por ahí y en cualquier momento me puede meter un sopapo que me tira al suelo. Algunos dicen, no, pero hay que tener cuidado porque Satanás es grande, es poderoso y más vale que vos estés fuerte porque si no, hermanos, la cruz de Cristo derrotó definitivamente a Satanás. Él ya está derrotado. Todo el poder, toda la autoridad, incluso todo lo que nosotros le concedimos a Él, ya fue quitado en la cruz. Nosotros morimos juntamente con Jesús, fuimos resucitados juntamente con Él. Él nos colocó en Él y para que Satanás tenga que llegar a nosotros, tiene que atravesar a Jesús. Y en Jesús siempre hay victoria, nunca hay derrota. El diablo no te puede tocar. En la cruz fuimos incluidos en Él para que muramos la muerte de Jesús, pero también para que seamos resucitados juntamente con Él
y para que ahora vivamos su vida, no mi vida. Porque si yo vivo mi vida, la vida de Sebastián, ¿qué pasa? Está contaminado por la sustancia llamada maldad. Así que la victoria de la cruz, la vida de Cristo en nosotros es mucho más que simplemente suplir una necesidad temporal. No. Al igual que Israel, como dice en la Escritura que Israel fue puesto como ejemplo para nosotros, ellos no pudieron tampoco llegar a la meta. Ellos no llegaron a la tierra prometida. Ustedes saben, toda la generación que salió de Egipto se murió en el desierto. ¿Por qué? Porque ellos se detuvieron a mirar simplemente sus circunstancias, sus problemas. Y me falta el agua y me falta el pan y hoy quiero carne. Y hoy quiero tal cosa, hoy quiero un vestido nuevo, hoy quiero un zapato nuevo. Ellos todo el tiempo estaban ahí y ¿qué hacían? Y se quejaban, y se quejaban, y se quejaban. Es más, ni se animaban a pedirle a Dios, entonces le dijeron a Moisés, anda, habla vos con Dios, intercede por nosotros. Porque no sea que nosotros vayamos delante de Dios y muramos. Ellos continuamente miraban sus circunstancias y se detuvieron en la provisión y se quejaron por las provisiones y nunca entendieron que el verdadero propósito, el corazón de Dios era llevarle a la tierra prometida. Israel no entendió que la grandeza de la salvación no era escapar de la esclavitud de Egipto. No tenía que ver con experimentar provisiones sobrenaturales en el desierto. La grandeza de Dios era llevarlos hasta Canaán, la tierra que fluye leche y miel, y entrar en el reposo que Dios había diseñado para ellos. Canaán figura de todo lo que es Cristo. Desde la perspectiva de Dios, el éxodo estaba lleno de propósito, de principio a fin. La salvación es una invitación a ser parte del propósito de Dios. Su propósito. No solamente una salida, un escape a las necesidades terrenales. La redención no es el propósito final de Dios para Israel. Israel fue redimido para el propósito de Dios. Y quizás la pregunta tuya sería, pero pastor, ¿qué hacemos con nuestras necesidades diarias? Me duele, me falta, no tengo. ¿Qué hacemos con eso, verdad? Bueno, en primer lugar, yo quiero decirte que todo ya fue provisto en Cristo. Lean el Nuevo Testamento, lean las cartas apostólicas, lean la historia de la iglesia primitiva. Nunca ellos hicieron una vigilia de ayuno y oración para que el gobierno de Roma caiga y ellos dejen de ser perseguidos. Y ellos eran aserrados, eran perseguidos, eran encarcelados, eran prendidos fuego como antorchas para iluminar las calles. Y ellos decían, si ustedes quieren orar por nosotros, oren para que nosotros no dejemos de predicar con de nuevo la palabra del Señor. ¡Wow! Pastor, ¿esto está diciendo que no tenemos que orar porque me duele el pie? Sí, hermano, orá. Orá para buscar el propósito de Dios aún en esa enfermedad del pie. Y todo ya está provisto en Él. En su diseño eterno, Él ya sabe qué va a pasar con tu pie. Porque Dios es rico en misericordia y gracia. Y Él sabe de antemano, antes de que oremos, todas nuestras necesidades. Y dice su palabra que nos provee todo lo necesario en pro de la visión. En pro del propósito. ¿La visión de quién? La visión de Él, su propósito. Siempre el propósito, la provisión de Dios será para que nosotros lleguemos a la meta. ¿Y cuál es la meta? Expresarlo a Él. Expresarlo a Él. Aún en la escasez, aún en la enfermedad, aún en las riquezas.
que creo que a veces es más difícil que en la escasez. Porque el que está en necesidad grita, clama, llora. El que está en abundancia a veces cree que todo lo puedo en yo, que me fortalezco a mí mismo. Como su iglesia debemos comenzar y terminar este viaje con nuestros corazones establecidos en el propósito de Dios. El fin del ministerio de Jesús y la cruz tiene que ver con experimentar verdaderamente la gloria del Cristo que habita en nosotros. Se nos tiene que revelar que la cruz es la provisión, pero también es una gran división en la vida del creyente. Eso exactamente es lo que es la cruz, es una gran división. Y lo primero que podemos ver es que la cruz separa las sombras de lo real. Lo natural, lo visible, es simplemente sombra, porque lo real, lo verdadero es lo espiritual. Y nuestra vida, hermano, es espiritual porque ahora está en Cristo y Cristo es espiritual. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra. De modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. La sombra no es lo real. La sombra nos dice que hay algo real. Señala, habla de lo real, pero no es lo real la sombra. Desde el punto de vista humano, ¿a qué nosotros llamamos real? Son las cosas que podemos tocar, las cosas que podemos ver, las cosas que podemos probar, o sea, nuestros sentidos. Pero desde el punto de vista de Dios, las cosas naturales simplemente son sombras de lo que es eterno. El problema es que hicimos de este mundo de sombra nuestro hogar, nos acomodamos en ella y hasta muchas veces lo disfrutamos. Disfrutamos del mundo de sombras. O a veces lo sufrimos también y lo llamamos, esta es nuestra realidad. Quizás escuchaste decir, o vos lo dijiste, y bueno, es lo que me tocó. Esta es mi realidad. ¿No? Los argentinos dijimos muchas veces eso en todas las circunstancias. Esta es mi realidad, ¿qué le voy a hacer? ¿No? Ahora, la sombra puede mostrarnos aspectos de la realidad espiritual, pero no es la realidad espiritual. Las cosas naturales pueden mostrarnos cosas acerca del propósito eterno de Dios, pero no es el propósito de Dios. Entonces, ¿cómo conocemos y experimentamos la sustancia, lo real, lo espiritual? Para ello debemos pasar de la sombra a lo real, de la sombra a la sustancia. ¿Y cuál es el camino? La cruz. La cruz. La gran división entre la sombra y la sustancia es la cruz. Y nosotros debemos transitar, tenemos que transicionar, tenemos que trasladar todo lo que es sombra en nuestra vida a la realidad de la persona de Cristo. El plan de Dios no se encuentra en la tierra. El plan de Dios se encuentra en Cristo Jesús, en los cielos, en lo espiritual, en lo eterno. Dice Hechos capítulo 17, versículo 28. En Él vivimos, en Él nos movemos y en Él existimos. O sea, si no estás en Él, no vivís. Si no estás en Él, no te moves. Y si no estás en Él, no existís, loco. Como dicen los pibes. Esa es la grandeza de la obra de Jesús. Nos permite cruzar del otro lado para abandonar la sombra y vivir en lo real. Hermano, nuestra verdadera vida está en vivir en Cristo. Disfrutar de lo espiritual, comer de lo espiritual, ver las cosas desde la perspectiva espiritual, nunca desde el punto de vista humano. La cruz quita lo que es sombra y nos trae al mundo de lo real, al universo llamado Cristo. Pablo decía cosas como: tengo un tesoro en una vasija de barro.
Él entendía que esto era una vasija de barro, que no valía mucho. Pero él decía, miren el tesoro. Decía cosas como, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Decía, mi vida está escondida en Cristo. Estoy sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Esa es la realidad de Pablo. Estoy sentado con Cristo. ¿Dónde? En lugares celestiales. Fui crucificado, sepultado y resucitado juntamente con Él, decía Pablo. Una persona que dice estas cosas es una persona que transicionó la cruz. Es una persona que entiende la herencia del nuevo pacto. Y ahora sus circunstancias presentes solamente lo ve como algo pasajero. Algo que está de paso. ¿Se acuerdan? Estas leves y momentáneas tribulaciones, decía Pablo. Y usted lee las leves y momentáneas tribulaciones. Hay una lista ahí, ¿no? Encarcelado, perseguido, azotado, apedreado, con hambre, naufragado. Pablo hablaba como alguien que había aprendido a vivir del otro lado de la cruz. En el mundo Cristo, en el mundo real. Pablo había salido del mundo de las sombras y ahora vivía la vida de Cristo. El juicio eterno llevado en la cruz realmente es algo complejo y paradójico. Esto da para profundizar, pero lo voy a decir rápidamente. La cruz reconcilia, pero a la vez separa. Reconcilia al hombre con Dios, nos hace uno con Él, pero a la vez separa lo natural de lo espiritual. Nada del hombre natural puede tener parte en la vida espiritual. Separa la carne del espíritu. Separa lo que no es de Cristo en la vida del creyente. Separa al viejo hombre del nuevo hombre, lo adánico y lo de Cristo. Separa, la cruz separa. La cruz reúne, pero a la vez divide. Reúne al que estaba perdido con el Padre. Reúne al que estaba destituido de la vida con la vida. Ahora reúne al que estaba sin destino con el propósito eterno. Pero divide lo terrenal y lo temporal de lo celestial y lo eterno. La cruz incluye, pero a la vez también excluye. Incluye al pecador en su muerte y su resurrección. Cuando Él estaba crucificado, nosotros estábamos en Él, dice Romanos. Cuando Él resucitó, nosotros estábamos en Él. Excluye a la muerte y al pecado, quitándole todo poder. Ya no nos puede esclavizar el pecado. Quita a Satanás todo poder y autoridad. Ahora el enemigo no puede tocarnos porque ahora estamos incluidos en Cristo Jesús. La cruz abre, pero a la vez cierra. Abre el camino de regreso al Padre a través del Hijo. El camino al árbol de la vida para que Él sea nuestro único alimento, único alimento. Inaugura un nuevo pacto y cierra, da por terminado el antiguo pacto. Cierra el mundo de las sombras y figuras para que ahora veamos y andemos y disfrutemos de lo real, Cristo en nosotros. La cuestión nunca fue entre lo bueno y lo malo. Después de todo, lo bueno y lo malo eran frutos del mismo árbol, ¿verdad? La cuestión es entre la carne y el espíritu, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es y nunca será otra cosa. Todo lo que es la antigua creación jamás puede tener parte en el reino del amado Hijo. ¿Por qué? Porque en el Hijo todo es nuevo y no hay nada viejo allí. Todo tiene que ver con Él, porque todo lo viejo ya fue enjuiciado en la cruz del Calvario. Y fue quitado, fue derrotado juntamente con el príncipe de este mundo. Ahora somos una nueva creación en Cristo Jesús. Todas las cosas son hechas nuevas. Entonces no hay nada del viejo Sebastián que pueda ser útil en el mundo espiritual de Cristo Jesús.
Vamos a leer Romanos capítulo 6. En efecto, dice, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda libre del pecado. O sea, no hay tal cosa como, bueno, pastor, somos humanos, ¿qué quiere que le haga? No, dice que ya no tiene poder el pecado. Ya no tiene autoridad. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. Es decir, que si estás en Cristo, ya no vas a volver al estado adámico, porque ya está muerto. Ya está desaparecido, fue quitado todo poder. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Hermanos, esto es clave porque esto trae madurez a nuestra vida. Y trae madurez a la iglesia y trae crecimiento a la iglesia. Hermanos, no tenemos el permiso para vivir otra vida que no sea la de Cristo. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. ¿Se entendió? Leo de vuelta. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine, mande, ejecute, gobierne su cuerpo mortal. Ni obedezcan a sus malos deseos. Decirle que no. Aprende a decir que no. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. No tengo nada acá. Pero, por ejemplo, yo puedo ocupar estos dos deditos para instrumento de injusticia. ¿Cuándo? Cuando viene el inspector, me dice, usted va con las luces apagadas por la ruta y usted sabe que no puede ir con las luces apagadas. Entonces usted mete la mano, saca dos deditos así y le dice, te regalo esto, una ofrenda de amor para vos. Porque tenemos todos los pasajes, ¿verdad? Usted está ocupando sus miembros de justicia para injusticia. Así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, ahora están bajo la gracia. Amados hermanos, el precio fue tan alto para destruir lo viejo que jamás podemos introducir nada de lo antiguo al reino de su amado Hijo, donde todas las cosas fueron hechas nuevas. Todas, no algunas. Dios, desde el inicio, hizo las cosas totalmente nuevas para Él mismo, pero siempre supo que el costo de la redención sería muy alto. Sería la cruz de su Hijo Jesucristo. Cristo no recuperó la tierra como Dios, la recuperó como hombre, pero no hubo atajos. El camino fue transicionar la cruz. Dice Hebreos capítulo 2, versículos 14 y 15. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, hablando de nosotros, Él también compartió esa naturaleza, hablando de Jesús, esa naturaleza humana, para anular mediante la muerte al que tiene dominio en la muerte, es decir, al diablo,
y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a la esclavitud durante toda la vida. Y Tito 2:14 dice, Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. Hermano, todo fue por su gran sacrificio. Es por la victoria eterna de la cruz. Es por esa victoria, por esa gran victoria de Jesús, es que ahora nosotros, vos y yo, somos nueva creación. Tenemos una nueva naturaleza, tenemos su ADN, tenemos su vida en nosotros. Y por eso podemos entrar al reino de su amado Hijo y participar de todo lo que hay en Él. Lo viejo ha pasado, dice las Escrituras, y todo fue hecho nuevo. La próxima vez que miren a la cruz, no a la cruz de palo romano, no, eso ya ni sé dónde está. Que mire a la cruz de Cristo, aquel que fue diseñado en la eternidad, en donde el Cordero fue inmolado. Esa cruz. Mirá como la demostración más grande que Dios te pudo dar. La demostración de amor. Allí había un inocente pagando por nosotros pecadores. Allí había un justo pagando lo que el injusto no podía pagar. Él es el camino. La cruz es lo que tenemos que transitar. ¿Para qué? Para que al pasar por la cruz nos despoje todo lo que no es Cristo en nosotros mismos. Y lo único que pase del otro lado sea Cristo y podamos expresarle a Él en todas nuestras circunstancias. Con Rosana estábamos pensando esa canción viejísima, ese himno viejísimo, ¿no? Que quizás ya lo cantamos más de una vez y quizás lo utilizamos en más de una vez, pero es una verdad eterna. Los cristianos tenemos el privilegio ahora de mirar a la cruz y no odiarlo, sino amarlo. Esa canción dice, oh, yo siempre amaré esa cruz. Qué loco, ¿no? Claro, no es la cruz romana, la cruz de tortura, sino es la cruz eterna, la que fue diseñada en el consejo eterno. Yo siempre amaré esa cruz. Y lo cantamos tantas veces que creo que ni siquiera nos dimos cuenta de lo que decía estrofa siguiente. Porque decía, en sus triunfos. ¿Cuándo triunfa la cruz? ¿Cuándo triunfa la cruz? Cuando te mata. Así dice Erika. Cuando te mata. Dice, en sus triunfos mi gloria será. O sea, cuando me quite lo que Sebastián quiere, entonces yo me voy a gloriar. Wow. Hay que cantar, ¿eh? Creo que tantas veces lo hicimos por religiosidad, porque había que cantar, porque era el himno que se cantaba en los días de Pascua. Pero ahora que sabemos la realidad de Cristo en nosotros, que sabemos la victoria eterna, que conocemos la victoria eterna de Cristo Jesús en esa cruz, que nos devuelve al propósito eterno de Él, que es que la gloria de Dios pueda ser manifestada en toda la tierra. Ahora podemos cantar, cómo yo amo esa cruz, porque me devolvió a la vida, me devolvió al propósito, me está llevando a la tierra prometida que es Cristo mismo, y allí fluye leche y miel, o sea, fluye todo lo que necesito para vivir eternamente en descanso. ¿Cantamos? En el monte Calvario estaba una cruz
emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, do murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será.